Bien, en este último bloque recibimos la visita del doctor Abel Cornejo, una larga trayectoria en la justicia y en la política, y esperamos su opinión como toda la semana. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez, otro lunes acá en la columna NOA. Hoy abordando un tema que más allá de la cuestión económica y los distintos avatares que han sucedido en el país en las últimas 24 horas, con un video, la verdad, desde el punto de vista oficial, que a mí me dejó preocupado, por utilizar una palabra suave, por el tema de la supresión de la historia en muchas cosas, pretender dar una nueva versión sobre los hechos que han sucedido durante la dictadura militar. Solamente referirme a ese tema para decir una cosa: el juicio a las juntas militares en todo el mundo civilizado hoy es un ejemplo que se lo sigue en distintos países del mundo y que ha inspirado a la constitución de tribunales internacionales, como por ejemplo los crímenes contra la ex Yugoslavia. Esa memoria, los argentinos no debemos perderla, más allá del oportunismo que se quiera hacer. Recordando por otra parte que todavía faltan nietos por aparecer a pesar del trabajo que se ha hecho. Pero el otro gran tema, hoy estamos más comprimidos de tiempo, que no quería dejar pasar, es el anuncio presidencial sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cambiándose el decreto 222 del 2003, que en su momento se dictara durante el gobierno de Néstor Kirchner y que tanta popularidad le dio en su momento a Néstor Kirchner cuando se conforma la nueva Corte de Justicia de la Nación de aquel entonces, que entre otras cosas tenía dos juezas mujeres, la doctora Carmen Argibay, ya fallecida, y la doctora Elena Hayton de Nolasco, cuya vacante se produjo hace 4 años. De 4 años a esta parte, la Corte Suprema está incompleta, no hay ninguna mujer que la integre, y se han producido 2 hechos sumamente llamativos, por no decir 3. Se modifica el decreto 222 con el decreto 267/2024. ¿Qué modifica ese decreto? El doctor Juan Carlos Maqueda, un destacadísimo político y jurista cordobés, se le vence el mandato constitucional en la Corte Suprema el 29 de diciembre de este año, es decir, dentro de 9 meses. En un hecho inédito, porque la vacante no está. Por otra parte, se descarta la posibilidad, que es una facultad presidencial, de prorrogarle por otros 5 años más el mandato al doctor Maqueda. Recordemos que la Constitución establece un límite constitucional hasta los 75 años, sobre todo después del caso Schifrin, que modifica el caso Fay. Con 9 meses de anticipación se manda el pliego del doctor Manuel García Mansilla, actual decano de la Universidad Austral. No presenta máculas el doctor García Mansilla para su postulación, al contrario, ha tenido una fuerte crítica a un voto de un personaje clave en todas estas horas, que es el juez de la Corte y expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pero donde sí se produjo una especie de sismo institucional es con la postulación de quién sería el primero de los jueces al que se le va a dar acuerdo. Otros dicen que van a ir los 2 pliegos, pero claro, se exponen a que el Senado diga no hay vacante en el caso de García Mansilla. Entonces, en la otra vacante se ha postulado al doctor Ariel Lijo, actual juez federal en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, es decir, uno de los 12 jueces con competencia federal penal en Comodoro Pi. Ariel Lijo es un hábil tejedor de relaciones con todos los partidos políticos, con el mundo empresario, con sectores religiosos, pero un gran aliado de Lorenzetti sobre todo. Lorenzetti, que tuvo una
muy buena primera actuación en la Corte Suprema de Justicia y poco a poco, con el ejercicio del poder, algunos decían que tenía una modalidad bonapartista de ejercer la presidencia de la Corte, un cuerpo que tiene que ser colegiado, y que en realidad termina aceptando durante el gobierno de Mauricio Macri que la oficina de escuchas judiciales la dirija un exsecretario del hijo, un doctor Rodríguez Ponte. ¿Cuál fue el resultado de eso? En una de las investigaciones que se le hicieron a la expresidenta Cristina Kirchner, ustedes recordarán que hubo un resonadísimo caso de un diálogo que salió a los medios de comunicación filtrado desde esta oficina de investigaciones judiciales, que son las que escuchan los teléfonos, y que ocurre durante la sustanciación de la investigación penal, es decir, se hace pública una prueba que bajo ningún punto de vista podría haber tomado Estado público porque es durante la etapa de investigación preliminar de la causa. Entre otras cosas, ¿qué otra cosa pasó? Elisa Carrió le promovió un jurado de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación por una causa de enriquecimiento ilícito junto de él y de su hermano, que es una causa que se acaba de cerrar también, entre otras muchísimas causas. ¿Qué pasa desde el punto de vista político cuando nosotros vemos? Ayer veía un artículo en uno de los diarios de mayor circulación, porque no se pueden pasar archivos, que decía el fin de la casta, es decir, que la postulación del hijo, que es un juez, como digo, muy controvertido, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha desatado una suerte de vendaval, pero además se empiezan a caer las máscaras ya, porque si hay casta política, hay casta legislativa y hay casta judicial, bueno, ahí tenemos un representante conspicuo de la casta judicial. Una observación sobre este tema que me parece fundamental. Recién antes de que yo empezara la columna, escuchaba el mensaje del gobernador de la provincia. Me parece que así como venimos diciendo en distintos programas de acá de la columna NOA, que es necesaria el diálogo y la consulta a los gobernadores provinciales, ¿cómo no se va a consultar? En primer lugar, el mantenimiento del número de los jueces de la Corte, que es 5. Es un número muy exiguo cuando Alberdi, que el gobierno nacional tanto lo menciona, propiciaba 9 jueces para la Corte. Segundo, no se está respetando lo que el decreto 222 de 2003, dictado por Néstor Kirchner, había establecido y había sido aceptado por todos los sectores políticos y judiciales del país, que es que haya paridad de género. La Asociación de Mujeres Jueces ha sacado un comunicado muy duro en el día de ayer diciendo que si no hay una jueza en la Corte, no hay justicia. ¿Por qué dice esto, mujeres jueces? No es una cuestión de género, como se pretende decir desde el gobierno nacional. Es que una sociedad civilizada con el nivel de juristas, mujeres que tiene la Argentina en este momento, hace impensable que la Corte se pueda conformar sin la integración de una mujer. Y en este caso yo quiero hacer un recuerdo muy particular a alguien que he tenido el honor de conocer y a mi juicio ha sido una de las mejores juezas de la historia argentina. Recordemos que hasta ahora solamente 3 mujeres han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Margarita Arguas, Elena Hayton y Carmen Argibay. Y cuando digo de la mejor jueza, una de las mejores juezas, que incluye por supuesto a los hombres también a lo largo de nuestros 214 años de historia, sin duda ha sido la doctora Carmen Argibay, una mujer absolutamente independiente, una mujer valiente, una mujer que estuvo a punto de ser fusilada y que se podía estar o no de acuerdo con su fallo, pero tenía algo que es lo que tiene que presidir la designación de un juez o de una jueza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la independencia y la imparcialidad. Con esto me despido de la columna de hoy. Muchísimas gracias. Bien, con el mensaje y la opinión, doctor Abel, nosotros también comentamos para el próximo mes de las 9. Y gracias por haber dado a nuestro amigo.
Muchas gracias.